¿Qué tal, amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Qué bueno estar con ustedes en este domingo 2 de mayo. Este es nuestro encuentro dominical y hemos preparado este tema para hoy. Fe para conquistar. Quiero que piense en algunos instantes cuáles son esos desafíos a los cuales se ha enfrentado últimamente y de los cuales necesita salir victorioso. ¿Qué es aquello que necesita conquistar en su vida? ¿Y qué tipo de fe necesitamos para eso? Pues de ese tema estaremos hablando en los siguientes minutos en este encuentro dominical. Fe para conquistar. Así que le invito para que me acompañe en los siguientes minutos. Recuerde que si usted tiene alguna petición de oración, nos puede escribir. El chat está habilitado tanto en YouTube como en Facebook. Escríbanos, díganos el por qué quiere que oremos. Hay un buen grupo de personas que están orando por ustedes, que oran por ustedes hoy en el transcurso de la semana y que están atentos a lo que usted nos escribe. Así que le invito para que, y sobre todo hay una persona que está más atento por encima de todas las cosas, que es nuestro Dios. Si nos quiere escribir, escríbanos, díganos el por qué quiere que oremos y vamos a orar. Y recuerde que también nos puede saludar si desea hacerlo. Simplemente díganos en dónde se conecta, en dónde está y esperamos tratar de leer al máximo todas las que podamos. Gracias a ustedes por estar aquí siempre, por escuchar los devocionales, por compartirlos. Gracias a ustedes por acompañarnos todos los días en un tiempo de oración que tenemos a las 10 de la mañana de lunes a viernes. Muy bien, permítame compartir y entrar de una vez con nuestro tema el día de hoy. Fe para conquistar. Fe para conquistar. Les decía hace algunos instantes que pensara en aquellas cosas que usted necesita conquistar. Piense en aquellos desafíos de los cuales usted necesita salir victorioso. Piense en algunos instantes en eso. Porque hoy vamos a hablar de esa fe que nos va a ayudar a salir victoriosos de esos obstáculos, de esos desafíos a los cuales nos enfrentamos día tras día. Fe para conquistar es nuestro tema el día de hoy. Mire, hay algo que me gusta mucho y son las montañas. Y me gustan muchísimo las películas épicas y me gustan muchísimo todas las películas que hablan sobre montaña. Y sobre todo cuando sale alguna serie o cuando sale alguna película que tiene que ver con el Himalaya, con el Monte Everest, allí me va a ver usted sentado viendo la película. Y hay algo bien interesante, hay una historia bien interesante sobre la montaña más alta del mundo. La montaña más alta del mundo está sobre la cordillera del Himalaya y es el Monte Everest. Allí sobre este monte se han realizado muchas expediciones. Y por supuesto también muchas películas se han filmado desde ese lugar. Y durante mucho tiempo se trató de conquistar la cima del mundo. Se le ha llamado a esta montaña el techo del mundo o la cima del mundo. Y mucha gente ha tratado de conquistarla a lo largo de los años. Y ya se ha logrado, ya muchas personas han llegado hasta la cima. Pero antes de su conquista, antes de lograr llegar a la cima, se dice que un equipo de alpinistas ingleses intentaron llegar hasta el lugar, hasta el punto más alto del Himalaya, hasta el punto más alto del Monte Everest. Pero fracasaron en su intento. Es más, muchas personas murieron intentando llegar a ese lugar, al techo del mundo. Y cuando estos ingleses llegaron de su expedición, una expedición que no logró su objetivo, cuando ellos llegaron a Londres, hubo una rueda de prensa. Lo recibieron los medios de comunicación. Y el jefe de la expedición empezó a explicarle a los periodistas y a los diferentes medios de comunicación los problemas y las experiencias que vivieron en ese intento de conquistar el Monte Everest. Pero al punto que realmente quiero llegar es este. En esa conferencia habían instalado una gran fotografía, un mural del famoso e imponente Monte Everest. Cuando la rueda de prensa terminó, el conferencista concluyó sus apreciaciones y la entrevista diciendo las siguientes palabras: los montes llegan a tener un tamaño y una medida donde ya no pueden crecer más.
los montes llegan hasta cierta estatura, pero nosotros, los seres humanos, nosotros los hombres, sí podemos crecer. Y dijo este expedicionario: por esta razón estoy convencido de que el hombre algún día vencerá al monte Everest. ¿Y sabe algo? Así sucedió. Un 29 de mayo del año 1953, el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay se convirtieron en los primeros alpinistas en hacer la cumbre en el monte Everest, en el techo del mundo, que mide 8.848 metros. La montaña más alta de la Tierra. ¿Y sabe algo? Desde ese 29 de mayo de 1953, de allí en adelante, año tras año, muchísimos montañistas que viajan al Himalaya conquistan el monte Everest. Llegan a la cima. Por supuesto, la tarea no es fácil, pero lo logran. Logran llegar al techo del mundo. Ahora, frente a esto, mi amiga y mi amigo, permítame decirle lo siguiente: que los problemas y los desafíos que usted y yo enfrentamos día tras día son como eso, como grandes montañas. Y así como lo dijo este hombre, este expedicionario, las montañas, al igual que los problemas al igual que las montañas, llegan a una medida y de allí no pueden crecer más. Pero usted y yo, los seres humanos, y mucho más los hijos de Dios, los que estamos aferrados a Dios, los que creemos en Dios, nos podemos fortalecer y crecer de tal manera que podemos superar, escuche esto, que podremos superar todos los problemas y los obstáculos que se presentan en la vida. ¿Sabe qué dijo Jesús al respecto? En Mateo capítulo 17, verso 20, Jesús dijo que los problemas eran como montañas. Escuche cómo lo dijo. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para que ustedes sepan que nada es imposible. Nada hay imposible. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 17, versículo número 20. Hay desafíos, hay situaciones que enfrentamos día tras día, que son como eso, que son como montañas. Y muchas veces las vemos grandes, demasiado grandes, como el monte Everest, difíciles de superar, difíciles de conquistar. Pero créalo, de la mano de Dios podremos superar cualquier obstáculo que se presente en nuestra vida. Pero ¿cuál es la clave? Jesús la dijo allí. La clave se llama fe. Una fe que mueva montañas. Una fe que mueva obstáculos. Una fe que conquiste. Ahora, ¿cuál es ese tipo de fe que necesitamos para superar desafíos? Para salir victoriosos, para mover montañas. Pues para ello, permítame contarle una historia, y es la historia de un hombre llamado Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era un personaje del Antiguo Testamento en la Biblia. Zorobabel fue la persona encargada de conducir al primer grupo de judíos a los cuales el rey Ciro, rey de Persia, le dio la posibilidad de regresar a su tierra después del cautiverio babilónico. Lo hemos hablado en muchas oportunidades. Es más, lo hablamos en el devocional del viernes anterior. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó e invadió Jerusalén y se llevó cautivo al pueblo, y entre ellos se llevó cautivo a un hombre llamado Daniel. Y cuando Nabucodonosor atacó Jerusalén, también se llevó todos los utensilios del templo y lo destruyó, y el pueblo cayó prisionero en Babilonia. Con el tiempo, los persas derrotaron a los babilónicos, y el rey de Persia era
Ciro. Y cuando el rey Ciro empezó a gobernar, llamó a los judíos y les dijo, mire, ustedes ya pueden regresar a Jerusalén, pueden regresar a su tierra si quieren. Y nombró como líder, como gobernador, como encargado de llevar a ese primer grupo a un hombre llamado Zorobabel. Zorobabel, repito, fue nombrado por el rey Ciro como el primer gobernador de estos judíos que regresaron a su tierra. Y salió de allí Zorobabel con un propósito, con un plan, con un proyecto, con un sueño, y era el de reconstruir el templo de Jerusalén. Recuerde que el templo de Jerusalén estaba destruido. Y después de mucho tiempo de cautiverio, Zorobabel sale con ese propósito, con ese plan en su corazón. Recordemos que el pueblo judío había permanecido cautivo en Babilonia por muchísimos años. Y una vez que estos hombres, cerca de 60,000, llegaron a Jerusalén, dice la Biblia, que levantaron un altar y empezaron la construcción del templo. Por supuesto, bajo la dirección de este hombre llamado Zorobabel. Pero resulta que unos que no eran judíos, que no tenían nada que ver en el asunto, pidieron participar en la construcción, pidieron participar en el sueño de Zorobabel, pidieron estar en un proyecto que Dios le había encomendado solo a Zorobabel y a su pueblo. Pero Zorobabel se dio cuenta que estos hombres, que estos no judíos, no tenían buenas intenciones, que no querían hacer lo correcto en medio de la construcción. Entonces Zorobabel, al darse cuenta de esto, les dice a ellos, mire, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Nada. Ustedes no tienen nada en la edificación de la casa a nuestro Dios. Así que nosotros mismos, nosotros juntos, solo el pueblo judío va a edificar casa para Dios, el Dios de Israel, así como el rey Ciro, el rey de Persia, lo ha mandado. Eso dice la Biblia en Esdras capítulo 4, verso 1 al verso 3. En otras palabras, Zorobabel no le permitió a estos no judíos participar en su sueño, participar en su proyecto, participar en su misión, participar en el llamado que Dios le había dado. Zorobabel no les permitió participar en la construcción del templo, repito, porque no había en ellos muy buenas intenciones. Y allí fue cuando estos personajes pelaron el cobre, como decimos. Y ellos, al ver que no les prestaron atención, que no les dejaron participar de la obra, entonces se dieron a la tarea, escuche esto, de desanimar a los que reconstruían el templo. Y fue tanta, pero tanta la presión, que esta gente, los enemigos, lograron que la obra fuera paralizada. El sueño quedó abandonado. El proyecto quedó a mitad de camino. Sí, así como muchas veces nos ha pasado. Nos lanzamos a un sueño, nos lanzamos a un proyecto, emprendemos algo y en los primeros obstáculos nos caemos, nos desanimamos y terminamos abandonando el sueño. Dejamos todo a mitad de camino. Ha pasado en las relaciones de familia, ha pasado en las relaciones matrimoniales, ha pasado en el llamado con Dios, en el servicio a Dios. Ha pasado cuando emprendemos una tarea, un negocio, una empresa. ¿A cuánto les ha pasado en el estudio? ¿A cuánto les ha pasado con una dieta? A todos nos ha pasado que emprendemos algo y en los primeros obstáculos abandonamos. Pues lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Empezaron con mucho ánimo a reconstruir el templo, pero se presentaron obstáculos y ese trabajo que antes hacían con fuerza, con dedicación, lo empezaron a hacer lento hasta que la obra fue paralizada. Pero escuche esto porque no todo quedó aquí. Dice la Biblia que 2 años después de estar la obra abandonada, la obra paralizada, se levantaron 2 profetas, el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Y ambos empezaron a animar a este hombre llamado Zorobabel. Y con las palabras de ánimo de Ageo y Zacarías, Zorobabel y todo el pueblo de Dios
decidieron levantarse y reanudar la construcción del templo. Hasta que por fin, 5 años más tarde, después de haber retomado la obra, terminaron el templo. Si usted desea ampliar toda la historia, porque la hemos resumido, la encuentra en los libros de Esdras, Ageo y Zacarías. En estos 3 libros encuentra toda esta historia: Esdras, Ageo y Zacarías. Pero escuche esto, que es donde realmente quiero llamar la atención, donde quiero centrarme. Resulta que Zacarías, uno de los profetas que animó a Zorobabel a retomar la obra, recibió una visión, recibió una orden de parte de Dios. ¿Y sabe cuál era? Era la de ir y decirle a Zorobabel unas palabras poderosas. Palabras que están en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, verso 6 al verso 9. Y son estas. Él me dijo, hablando de lo que le dijo Dios a Zacarías: este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién eres tú, gran montaña, ante Zorobabel? No eres más que una llanura. Él construirá el templo, y cuando coloque en su lugar la piedra principal, la gente gritará: ¡qué hermosa! ¡Qué hermosa! Luego recibí este mensaje del Señor: Zorobabel echará las bases de este templo, y él mismo lo llevará a feliz término. Cuando todo esto haya sucedido, sabrán que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ustedes. Esas fueron las palabras y la orden que Dios le dio a un profeta llamado Zacarías. Unas palabras que él debería decírselas a este hombre llamado Zorobabel. Mire, mi amiga y mi amigo, y permítame retomar. Había un sueño en el corazón de Zorobabel, y era reconstruir el templo. Así como me imagino que en su vida y en la de su familia también hay sueños, también hay proyectos, también hay metas, también hay emprendimientos. Pues mire, así como hay sueños, también hay obstáculos. Y yo me imagino que a usted le ha pasado. Y Zorobabel no fue la excepción al respecto. Él tuvo un sueño, él tuvo un proyecto, y frente a ese sueño, frente a ese proyecto, se presentaron obstáculos. Mire, cada vez que nos propongamos hacer algo bien, créalo, se van a presentar cosas a querer obstaculizar. En el caso de Zorobabel, fueron los no judíos que habían hecho parar la obra por 2 años. Ese era el gran problema de Zorobabel. Y Dios comparó el gran problema de Zorobabel a estos enemigos como una gran montaña. Una gran montaña que Zorobabel debía conquistar. Ahora la pregunta es esta: ¿cuál es la montaña que hoy usted está llamado a conquistar? ¿Cuál es? La de Zorobabel, repito, era pasar por encima de los enemigos que impedían la construcción del templo. La de Zorobabel era terminar la obra. ¿Cuál es su montaña? ¿Cuál es el desafío al cual se está enfrentando el día de hoy? ¿Cuáles son aquellas barreras que han impedido que usted logre su sueño? ¿Cuáles son aquellas cosas que le han desanimado? ¿Cuáles son aquellas cosas que le han hecho abandonar su negocio, su empresa, su familia o su relación con Dios? ¿Cuáles son esas barreras que se presentan? ¿Cuáles son esas montañas que tiene al frente? Pues permítame en los siguientes minutos extraer algunas enseñanzas bien interesantes de este pasaje bíblico que acabamos de leer, de esta palabra que Dios le dio a Zorobabel a través de un profeta llamado Zacarías. Y esta es la primera enseñanza. Mire, en medio de las dificultades, Dios siempre tendrá una palabra para usted. Sepa eso. En medio de las dificultades, Dios siempre tendrá una palabra para usted. Escuche cómo inicia este pasaje. Este es el mensaje del Señor para Zorobabel. Mire, Zorobabel estaba pasando por un momento bien difícil.
Habían abandonado la obra por causa de sus enemigos, por causa de los problemas. Y allí en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, Dios dice, le voy a enviar una palabra de ánimo para mi siervo, para Zorobabel, para el gobernador. Voy a enviarle una palabra. Y usa al profeta Zacarías para darle a Zorobabel la palabra que él necesitaba. Mire, mi amiga y mi amigo, en momentos difíciles, siempre Dios tendrá una palabra para usted. En medio de la pérdida, en medio del duelo, Dios siempre tendrá para usted una palabra de consuelo. En medio de esos momentos de adversidad, Dios tendrá para usted una palabra que le levanta, que le anima, que le fortalece para seguir adelante. Pero ¿qué necesitamos? No soltarnos de Dios en los momentos adversos. Afine sus oídos para que esa palabra que Dios tiene para usted en esos momentos especiales la pueda escuchar. Recuerde eso. En momentos de enfermedad, Dios tendrá una palabra de sanidad. En momentos de desánimo, Dios tendrá una palabra de fortaleza. En momentos donde no sabemos qué hacer, Dios tendrá una palabra donde nos mostrará el camino que debemos seguir. Siempre créalo. Dios tendrá una palabra. Se la dio a Jairo cuando su hija estaba muerta. Se la dio a María y Marta cuando Lázaro murió. Se la dio a los discípulos en medio de una tempestad. Y ahora se la dio a Zorobabel en esta historia. Y estoy seguro que también se la dará a usted, me la dará a mí en momentos difíciles. Si tan solo, repito, nos relacionamos con Dios y afinamos nuestros oídos espirituales. Esta es la primera enseñanza. En momentos de adversidad, Dios siempre tendrá para usted y para mí una palabra. La segunda enseñanza es esta, y es que la confianza debe estar en Dios, mas no en mi propia capacidad. No podemos confundir esas dos cosas porque mucha gente habla de mentalidad positiva, de actitud mental positiva. Mucha gente habla de la fe, pero la fe en mi fuerza, en la fe en el yo, en creer en el yo. Y aquí no estamos hablando de este tipo de fe. Aquí estamos hablando de la fe que tiene una base sólida, una fe que descansa, que está firme en Dios. Es la confianza en Dios, mas no en mi propia fuerza. Escuche cómo Dios le dice a Zorobabel, le dice, mira Zorobabel, no será por la fuerza, no será por el poder, no es por tu capacidad, no es por tu inteligencia, no es por la posición que tienes de gobernador, no es por la orden que te dio Ciro, no es por eso, es por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Sepa esto, mi amiga y mi amigo, que lo que Dios realmente respalda es su palabra. Eso es lo que Dios respalda. Dios respalda lo que yo haga, pero basado en esa palabra de Dios. No se confíe en sus propias fuerzas. Confíe en las fuerzas que Dios le da para vencer. ¿Que las montañas se van a mover? Claro que sí, pero por el poder de Dios, mas no por mi poder. Y esa es la segunda enseñanza que quiero dejarle en este encuentro dominical. Necesitamos mover las montañas. Esas montañas de problemas, esas montañas de dificultades, esos desafíos en nuestra vida. Necesitamos salir victoriosos. Claro que sí, y lo vamos a hacer. Pero en el poder de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Número 3. Háblele al problema. Mire, eso fue lo que Dios le dijo a Zorobabel que hiciera, que le hablara al obstáculo. Dios le dijo, mira Zorobabel, tienes una gran montaña al frente y son tus enemigos que quieren obstaculizar la obra. Tienes una gran tarea por delante. Y todo eso es como una gran montaña. Pero Zorobabel, háblale a la montaña, háblale al obstáculo, háblale al problema. ¿Y sabe qué reflexión saco frente a esa palabra? Que los problemas son para enfrentarlos, no para salir corriendo huyendo de ellos. Los problemas, los desafíos, las adversidades no son para temerle, son para enfrentarlos. Por eso
Es importante enfrentar nuestros miedos, hablarle a nuestros miedos, hablarle a las dificultades, hablarle a los desafíos, háblele a los problemas, háblele a esa situación difícil que está viviendo, háblele, pero háblele diciéndole quién es Dios. Cuéntele a esa montaña que tiene al frente cuál es el Dios grande que tiene. No le tema, háblele a la dificultad. Escucha lo que dice el verso 7. Dice, ¿quién eres tú, gran montaña? ¿Quién eres tú, gran montaña? Ante Zorobabel no eres más que una llanura. ¿Quién eres tú, oh gran problema? ¿Quién eres tú, desafío? ¿Quién eres tú, enfermedad? ¿Quién eres tú, escasez? ¿Quién eres tú, temor? ¿Quién eres tú, ansiedad? ¿Quién eres tú, depresión? No eres más que una llanura. Dígale eso al problema, a la montaña que tiene al frente. Eso es lo que usted tiene que decir. Problema, estás derrotado. Enfermedad, estás derrotada. Escasez, estás derrotada. A partir de hoy no eres más que una llanura en el nombre de Jesús. Dígale eso. Dígale, a partir de hoy me levanto a enfrentar, a conquistar. Eso es lo que usted tiene que decirle al problema. No sentarse a llorar frente a él, no a lamentarse, no a llenarse de temor. Hablarle de lo grande que usted es en Dios y de todo lo que usted tiene en Dios. Pregúntese hoy, mi amiga y mi amigo, ¿qué es lo que le está diciendo al problema? ¿Le está diciendo al problema lo asustado que está? ¿Le está diciendo al problema del cómo lo tiene deprimido y de cómo lo tiene temeroso? ¿O le está diciendo al problema lo grande que es su Dios? Cambia la conversación que tiene con ese desafío. Cambia la conversación que últimamente ha tenido con ese problema. Cambia la conversación y dígale al problema lo grande que es Dios. Así como Dios le dijo a Zorobabel, ¡oh, gran monte! ¿Quién eres tú? No eres más que una llanura. Eso es lo tercero que aprendemos el día de hoy. Háblele al problema, pero háblele diciéndole lo grande que es nuestro Dios. La cuarta enseñanza de este pasaje bíblico es esta. Sepa que si usted está en el plan, en el propósito, en el sueño de Dios, que si usted está haciendo eso que Dios le mandó hacer, entonces lo que Dios le prometió se cumplirá. Sepa eso. Si usted está en el sueño de Dios, en el plan de Dios, en las manos de Dios, esa promesa que Dios le dio se cumplirá. Sepa que usted va a vencer. Si usted está aferrado a Dios, usted va a vencer. Escucha lo que Dios le dijo a Zorobabel. En el verso 5 le dice, Zorobabel, tú vas a construir el templo. Tú vas a construir el templo. Tú vas a colocar la piedra en su lugar. Eres tú, solo tú, Zorobabel. Estaba Dios dándole a Zorobabel una promesa de victoria. Y escucha lo que dice el verso 9. Le dice, Zorobabel, tú vas a echar las bases de este templo. Y tú lo vas a llevar a feliz término. Tú vas a terminar la obra. En otras palabras, le estaba diciendo Zorobabel, tú vas a vencer. Y es la misma palabra que le da a usted, que me da a mí, que nos da a todos, si tan solo estamos siendo fieles a Dios y estamos aferrados a Dios. Y es que usted y yo vamos a vencer la situación difícil que estemos pasando. Que usted y yo vamos a superar esa montaña si vamos de la mano de Dios. Tan solo sigamos siendo fieles a Dios. Mire, retome aquello que dejó abandonado hace muchos años. Retómelo. Restaure aquello que Dios un día depositó en usted. Restáurelo. Y esa es la cuarta enseñanza. Sepa que si estamos en las manos de Dios, que si estamos cumpliendo su sueño y su propósito, esa promesa que Dios nos dio un día se cumplirá en su tiempo. La quinta enseñanza es esta. Todo cambiará para bien. Créalo.
todo cambiará para bien. Recuerde que ellos se habían dejado atemorizar de sus enemigos. Y por causa de ese temor, pararon la obra 2 años. Se llenaron de miedo y eso les impidió seguir avanzando. ¿Sí? Así como muchas veces nos ha pasado a nosotros, nos llenamos de miedo y dejamos de avanzar. Pero ahora Dios le dice a Zorobabel que cuando todo llegue a feliz término, que cuando todo termine, la gente gritará y dirá: ¡qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¿A qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a la obra terminada. Se está refiriendo a la última piedra que pondrían en el templo. Está diciendo que cuando todo termine, el pueblo se parará al frente, mirará la obra, mirará la última piedra y dirá: ¡qué hermosa obra! ¡Qué hermoso lo que hemos terminado! Y dice la Biblia que luego se alegrarán y que harían una fiesta, mi amiga y mi amigo. Así como la situación en el pueblo iba a cambiar, la situación en nuestra vida también cambiará. En el pueblo cambió el temor por emprendimiento, por valentía. Enfrentaron sus miedos, enfrentaron la montaña. Y luego cambiaron la tristeza y el lamento por fiesta y alegría al ver la obra terminada. Mire, la situación que estamos viviendo cambiará y cambiará para bien. Créalo, cambiará para bien. Esa tristeza será cambiada en gozo. Ese lamento será cambiado en baile, dice las Escrituras. Siga adelante. A pesar de los obstáculos, tan solo haga eso. Siga adelante a pesar de los obstáculos. Siga caminando y conquiste cada desafío que se presente a lo largo del camino. Y cuando llegue al final, cuando la obra esté terminada, usted podrá decir, todos podremos decir: valió la pena el sacrificio, valió la pena el esfuerzo. Podremos decir: valió la pena el sostenernos en medio de la debilidad. Vamos a decir: valió la pena el creerle a Dios, el seguirle creyendo a Dios cuando todo estaba perdido. Vamos a decir: valió la pena el esfuerzo hecho, valió la pena. Valió la pena el sostenerme haciendo lo correcto, así todo se me viniera encima. Valió la pena. Va a llegar un día donde podremos decir: Dios, el hacer tu obra, el servirte a pesar de tanto obstáculo, valió la pena. Porque el dejarse usar por Dios, créalo, trae resultados. Porque veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Porque veremos la gloria de Dios en medio de nuestra familia. Y escucha lo que dice la segunda parte del verso 9. Cuando todo esto haya sucedido, cuando la obra esté terminada, sabrán que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ustedes. Mire, mi amiga y mi amigo, esa montaña que usted está enfrentando hoy puede ser removida. Puede ser conquistada, puede ser convertida a una simple llanura. Y el secreto de cómo hacerlo lo encontramos allí, en la historia de Zorobabel y en las palabras de Jesús de Marcos capítulo 11, verso 23. Cuando él dijo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. Escuche, cualquiera que diga, cualquiera que le hable a este monte, háblele a esa montaña. Allí está el secreto. Háblele a su montaña. Pero Jesús también dijo que debemos hacerlo con fe, creyendo. Crea, mi amiga y mi amigo, siempre. Así todo esté difícil, así tenga una montaña bien grande al frente. Crea que el Dios que usted y yo tenemos es mucho más grande que cualquier dificultad, es mucho más fuerte que cualquier montaña. Pero Jesús también da otro secreto para mover montañas, y es no dudar en nuestro corazón, no dudar en el corazón. Hay requisitos para que usted y yo
podamos mover las montañas. Esas montañas de problemas, para poder superar esos desafíos en nuestra vida y para salir victoriosos de cualquier adversidad que se presente a lo largo de nuestro camino. Y ese requisito se llama tener fe. Ese requisito se llama creer que las cosas que Dios nos prometió se van a cumplir y no dudar en nuestro corazón. Lleve esa fe a la acción, hablándole a la montaña, así como nos invitó Jesús a hacerlo y así como lo hizo Zorobabel. Exprese su fe siempre con palabras y acciones. Quiero invitarle para que oremos a Dios en los siguientes minutos. Pero antes de orar, quiero que identifique cuál es esa montaña que tiene al frente y que debe conquistar. ¿Cuál es ese desafío que tiene para vencer? Identifíquelo. Y teniéndolo identificado, quiero que ore conmigo en los siguientes minutos y dígale al Señor: Señor, gracias por esta palabra que he recibido hoy de parte de ti. Señor, perdóname porque muchas veces he dejado abandonado el sueño, el proyecto. Eso que pusiste en mi corazón lo he dejado abandonado muchas veces por obstáculos, por miedo, por barreras que se presentaron en el camino. Perdóname, Señor. Perdóname por dejar de servirte. Perdóname por dejar de un lado el llamado que tú me has hecho. Perdóname, Dios. Perdóname porque un día pusiste bendiciones en mi mano que por miedo no las aproveché y las dejé ir. Perdóname, Dios. Pero hoy, Señor, me levanto en tu nombre, creyendo la palabra de hoy. Que esa montaña, que ese desafío al cual me estoy enfrentando, se va a convertir en una simple llanura en tu nombre, Jesús. Gracias porque siempre tienes para mi vida una palabra de vida. Gracias porque siempre tienes para mi vida una palabra de fe, una palabra de esperanza. Gracias, Señor, porque tienes para mí siempre una palabra que me levanta, que me reconforta. Si usted aún no ha hecho una decisión por Cristo, dígale: Jesús, hoy reconozco lo que hiciste por mí en la cruz. Yo te pido perdón por mi pecado. Reconozco que entregaste tu vida en la cruz para perdonarme, pero también creo que resucitaste al tercer día para darme una nueva vida, una nueva esperanza. Dígale: Jesús, te abro las puertas de mi corazón, entra a mi vida. Quiero que seas mi Salvador, mi sanador, pero también quiero que seas mi Señor. Dígale: escribe, Jesús, mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, gracias por entrar a mi corazón. Gracias por que a partir de ahora me guiarás a toda la verdad. Permítame, mi amiga y mi amigo, hago una oración por usted que se conecta con nosotros. Señor, hoy te doy gracias por cada persona que aparte este tiempo para orar con nosotros, para escuchar esta transmisión. Bendícelos a ellos y sus familias. Dios, gracias porque hay una promesa de tu parte, y es que esas montañas de problemas, de obstáculos, de barreras que tenemos al frente, se convertirán en simples llanuras en tu nombre, Jesús. Hoy nos prometemos y nos comprometemos con nosotros mismos y contigo a levantarnos, Señor, a tomar una vez más ese llamado que tú nos has dado, a poner la mano en el arado y a reconquistar aquello que un día pusiste en nuestro corazón. Hoy nos levantamos a conquistar, Señor, por encima de los miedos, por encima de las barreras, por encima de las dificultades, creyendo que contigo somos más que vencedores, Dios. No hay obstáculo, no hay barrera, no hay ni siquiera crisis en este planeta que nos separe de tu amor, que nos aparte de esa victoria garantizada que tú ya tienes para nosotros, Dios. Gracias porque sabemos que de tu mano somos más que vencedores. Bendice a cada persona que se conecta, bendícelos a ellos y sus familias. Y declaramos para ellos, Señor, las más ricas, poderosas y abundantes bendiciones del cielo. Cada petición de oración que ha llegado a nuestro chat, Señor, la llevamos delante de ti. Creemos que tú eres el Dios que sana, que restaura,
que haces nuevas todas las cosas, el Dios que responde a nuestra necesidad. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Hoy 2 de mayo con este tema, Fe para Conquistar. A todas las madres en España, un feliz día. Disfruten muchísimo este día, el Día de las Madres en España, hoy 2 de mayo. El próximo domingo será en Colombia, aunque comercialmente lo trasladaron para el último mes, pero por tradición es el segundo mes de mayo. Hay una serie de devocionales de la semana anterior que se llama Atrévete. Una serie bien hermosa, se llama así, Atrévete. Le invito para que escuche, salió lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 5 días donde hablamos de diferentes formas en las cuales usted y yo debemos atrevernos. Atrévete. Devocional del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. Ayer sábado hubo un devocional que se llama así, Enfrenta al gigante. El devocional de ayer sábado. Y el de hoy domingo, Promesas de Dios para el corazón cansado. Promesas de Dios para el corazón cansado. El devocional ya de hoy domingo. Le invito para que lo escuche, lo comparta. Recuerde que en los últimos 20 segundos de los devocionales que están en YouTube hay un enlace que le permite descargar el audio en MP3. Recuerde seguirnos en Instagram, en Telegram estamos como Rodrigo Riaño del Castillo Devocional. Es nuestro único canal oficial de Telegram porque he visto varios que no tienen nada que ver con nosotros. Se llama Rodrigo Riaño del Castillo Devocional. Hay otro Rodrigo Riaños, pero no somos nosotros. Rodrigo Riaño Devocional, así está. Creo que estamos por los 18,000 personas que están allí siguiendo el canal de Telegram. Así que le invito para que nos siga allí, Telegram, Facebook, Instagram. Visita nuestra página web www.rodrigoriaño.com. Ella le lleva un enlace que se llama www.devocionalesenlinea.org. Y allí conoce un poco más acerca de nosotros. Hay 2 números de WhatsApp. Si quiere contactarse con nosotros, escríbanos. Hay 2 números. Por allí se puede contactar con nosotros. 2 números de WhatsApp. Nos demoramos un tanto en responder, pero ténganos paciencia que respondemos. A ustedes, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros, por participar. Gracias a todos los que nos escriben. Gracias por hacer parte de esta gran familia. Gracias a todas las personas que forman parte de todo esto. Un abrazo y bendiciones para todos.